Pues qué alegría poder reunirnos este día y aparte de eso, tener ese privilegio de podernos reunir físicamente, presencialmente, también a través de los medios virtuales. Y es algo que pues para nosotros ha sido una tremenda bendición. Ahorita que estaba trayendo el pan que solimos compartir, vi que había otras 2 bolsas de pan, o sea que tenemos muchísimo pan, lo cual es una gran bendición. Y eso es una demostración de ese deseo que tenemos todos de compartir entre hermanos. Entonces, para mí me genera mucha alegría lo que hemos estado viviendo como iglesia y saber que de alguna forma tenemos como un despertar, ¿cierto? Ha sido muy bonito todo lo que hemos vivido estas últimas semanas. Dios ha sido muy grande, muy amoroso con nosotros, nos ha estado bendiciendo y aparte de eso podemos ver que a pesar de las dificultades o de las incertidumbres que hay en el mundo, eh, nuestra fortaleza está en el Señor y permanecemos firmes a pesar de lo que ocurre en nuestras vidas. Y eso es un testimonio de la grandeza de Dios. No es un testimonio de lo que las personas podamos hacer, sino de lo que Dios hace en su iglesia, a través de su iglesia, por medio de su Espíritu Santo. Y hoy justamente correspondía el mensaje de Hechos en el capítulo 5, un versículo que yo se lo escuché de alguna forma a Ana Milena el viernes eh, en su predicación que ella estaba haciendo mientras compartíamos nosotros en la chocolatada que hicimos, y ella hablaba acerca de ir de casa en casa, de predicar el Evangelio. Y eso es algo que es tremendo y es poderoso lo que estamos viviendo. Y se asemeja mucho a lo que vivió la iglesia primitiva en ese momento. Y es que podemos ver como esa fuerza tan grande que movió a la iglesia primitiva a transformar el mundo y a que muchos dijeran que nosotros, o sea, que ellos en su momento eran eh, los que trastornaban las naciones. Y así también nosotros somos quienes trastornamos el mundo, pero lo trastornamos de una buena manera, ¿cierto? Entonces, esta prédica está basada en Hechos capítulo 5, en el versículo 42, cuando dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Antes de nosotros adentrarnos en lo que Dios hace a través de su iglesia y lo que ocurrió en ese movimiento tan grande que llevó el Evangelio por toda la tierra y que transformó y dividió el mundo en dos, nosotros tenemos que ver también lo que hace Dios antes de que ocurran ciertas cosas. Y si nosotros seguimos la secuencia de lo que narra el capítulo 5 de Hechos, vemos que en un inicialmente se habla acerca del pecado de Ananías y de Zafira. Eh, y hace 8 días había una prédica que fue bastante eh, poderosa y que de alguna forma provocó en nosotros como esa turbulencia espiritual, ¿cierto? Porque fue bastante claro el mensaje que Dios puso en nuestra iglesia. Y esta vez Dios vuelve a mostrarnos la reverencia que tenemos que tener ante Dios, en la obediencia que tenemos que eh, eh, tener nosotros como cristianos y las consecuencias del pecado. Pero si nosotros nos detuviéramos en este relato de Ananías y de Zafira, nosotros podríamos decir, bueno, pues hay mucho mensaje de condenación, pero siempre hay una segunda parte. Y así como hablaban acerca de la misericordia de Dios y la restauración de Dios con David, también vemos aquí en Hechos, en el capítulo 5, cómo Dios tiene misericordia de su iglesia y cómo a través de esto que ocurrió y las consecuencias que ocurrieron, Él moldea a su iglesia
para que se prepare para lo que viene. ¿Listo? Entonces, podemos estar expectantes nosotros y Dios sigue mostrándonos de forma incesante que tenemos que tener reverencia y obediencia a Él, porque en realidad nos está preparando a la iglesia local para lo siguiente. Y vamos a ver qué es lo siguiente. Entonces, Hechos 5, del 1 al 3 dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Luego continúa y dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Seguido de esto, dice que pasado un lapso como de 3 horas, en el versículo 7 y 8, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, a Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y luego dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y vemos cómo ellos hablan acerca de los milagros, las señales y los prodigios que ocurrieron por medio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero este es un caso donde también se habla sobre la justicia y el temor reverente a Dios. Si nosotros nos detenemos y pensáramos, pero ¿por qué fue tan drástica esta muerte? ¿Acaso Pedro no negó al mismo Jesucristo 3 veces? Pero Pedro tuvo la oportunidad de arrepentirse. Aquí no estamos viendo que Pedro es el que hace que ellos mueran. Sería un poco contradictorio que aquel al que se le perdonó tanto, después de haber negado a Jesucristo 3 veces, él vaya a condenar a quienes trataban de engañar al Espíritu Santo. Entonces, podemos quitar de entre el medio a Pedro y podemos ver que en realidad la consecuencia y lo que ocurre con Ananías y Zafira es hecho por el Espíritu Santo mismo. Y como lo digo yo, digamos que esta es como, como una introducción a lo que iba a venir más adelante, ¿cierto? Es decir, si vemos en conjunto a toda la iglesia, vemos que se habla del temor que tuvo toda la iglesia cuando estas cosas ocurrieron. Y es que tal vez en su momento Ananías y Zafira querían parecer misericordiosos y pecaron al decir que iban a dar de la porción que correspondía y no dieron lo que les correspondía. Entonces uno se pregunta, ¿y qué si ellos no hubiesen dicho que iban a dar? Sencillamente no daban. Pero aquí vemos que efectivamente hubo un pecado por parte de ellos. Pero estamos analizando lo que hizo Dios, no como un acto aislado, ¿sí? Porque podemos ver que efectivamente Dios tiene misericordia. Y no conoceremos las razones por las que Él decidió que estas 2 personas perecieran. Pero lo que sí sabemos nosotros desde acá, desde esta época, es que eso sirvió para que la iglesia en su momento tuviera ese temor reverente y estuviera preparada para seguir defendiendo el Evangelio y seguir llevando el mensaje y transformar, como se transformó en su época, todo el mundo. Entonces, no nos vamos a detener en ese hecho, sino a ver toda la perspectiva,
porque más adelante de este relato ocurre lo siguiente, en Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, es decir, de los judíos, ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esto lo que causa es que la fe de los que seguían en la iglesia, de alguna forma se vio aún más comprometida, ¿sí? Y a partir de ahí vemos que ellos empiezan o siguen esa obra de llevar el evangelio. Y dice que seguían tanto, digamos, haciendo señales y prodigios, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, vemos cómo la iglesia sigue manifestándose en ese momento. Y esto lo que provoca es celos, provoca oposición. Y cuando esto provoca esos celos y esa oposición, entonces hay persecución. Y nosotros pudiéramos pensar en este momento, en nuestra actualidad, ¿acaso nosotros tampoco, no es que tampoco generamos celos? ¿No es que de pronto por el hecho de nuestra actitud, de llevar el mensaje que solemos llevar, otras personas de pronto nos odian, nos detestan y de alguna forma caemos en eso? Pero así como la iglesia primitiva en su momento encontró las fuerzas para poder hacer frente a todo esto por medio del Espíritu Santo, nosotros también en la actualidad. Vemos que en Hechos 5, 17 al 18, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los saduceos eran aquellos que negaban la existencia del mundo espiritual y negaban la resurrección. Entonces ellos, obviamente, al escuchar que el mensaje era que Jesucristo había resucitado entre los muertos, pues estaban en contra de lo que se predicaba. Y a ellos los meten a la cárcel. Sin embargo, aquí podemos ver lo que ocurre después de que los meten a la cárcel. Dice que, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos a los apóstoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Es decir, a pesar de la persecución que habían sufrido, ellos seguían. Y nosotros podemos ver esto como esa fuerza tan grande con la que están actuando, ¿cierto? Esta iglesia. Y nosotros también tenemos que actuar de esa manera, ¿sí? Nosotros todavía estamos en esa época y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir llevando el evangelio. Y miren cómo Dios provee, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios está allí, envía incluso ángeles para ayudarnos cuando pasamos por estas dificultades. Y estas personas pudieron salir de la cárcel. Y dice que los sacerdotes se sorprendieron. Dice que viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan en el pueblo, al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ya esta vez sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y a pesar de eso, los vuelven a poner en el juicio. Y vuelven y
y los sacerdotes les preguntan, ya en Hechos 5:28 les dicen, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? Ni siquiera dicen de Jesucristo, sino de ese hombre, les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Miren cómo va cambiando la forma en cómo ellos reaccionan con respecto a Jesucristo, al mensaje que se estaba predicando en esa época. Vemos que algunos sacerdotes incluso se convirtieron después de todo esto que ocurrió, decidieron convertirse porque para ellos fue innegable lo que había ocurrido. Y miren también cómo cambia un poco la forma en cómo se refieren al hecho de la muerte de Jesús. Dice, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre? Ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Resulta que anteriormente, cuando estaban queriendo crucificar a Jesús, en Mateo 27, ellos reaccionaron diferente. Dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, ahí es cuando tenían a Jesús y a Barrabás, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, aquí es donde está la diferencia a cómo reaccionan ya en Hechos. En ese momento dijeron, su sangre sea sobre todos nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cierto? Se referían a Jesús, que su sangre sea sobre todos nosotros y sobre nuestros hijos. Pero en Hechos ya no lo dicen así. En Hechos dicen, nos quieren hacer responsables de su muerte. O sea, ya se va atenuando un poco esa actitud con la que al principio crucificaron a Jesús. Y es que es un cambio que lo introduce esas señales y prodigios. Es innegable que todo esto tuvo que provocar en ellos, al menos empezaron a dudar y decir, creo que cometimos un error. Y posteriormente, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Ellos les dicen, es necesario, Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y siguen. Ellos, oyendo esto, en el versículo 33 y 34, se enfurecían y querían matarlos. Fue peor. Después de haberlos encerrado a la cárcel, que los saca un ángel, que cuando llega el reporte, no se había abierto las celdas y que los guardas estaban en su lugar. O sea, no hay una explicación lógica y racional para entender cómo se habían escapado de la cárcel. Y los vuelven a llevar al concilio, les dicen que no lo vuelvan a hacer, que no sigan enseñando acerca de eso, ni tratando de hacer responsables a los judíos por esa muerte. Pues claro, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, ahí ya la situación estaba tensa, ¿cierto? Y es que estaban en la capacidad de efectivamente matarlos. Pero aquí ocurrió algo, dice que se levantó Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel, un doctor de la ley. Dicen que Pablo fue alumno de Gamaliel. Y también dicen históricamente que Gamaliel posteriormente se convirtió al cristianismo. Y en este caso Gamaliel dice, pero un momento, porque es que esto que está ocurriendo había ocurrido antes. Resulta que había ocurrido con un tal Teudas, que decía que era alguien también diferente.
Y a este se unió un número como de 400 hombres, decía Gamaliel. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. También luego existió Judas el Galileo, que se levantó en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel dice, ahora os digo, en el 38 y 39, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Personalmente, para mí, esta es una de las razones fuertes por las que creo que el cristianismo y nuestra fe no es un cuento de hadas. Porque esto mismo demuestra que lo que ocurrió hace más de 2000 años, si hubiese sido una obra de hombres, así como ocurrió con Teudas y Judas el Galileo, nosotros no estaríamos sentados aquí. Si fuese de hombres, no existiría ese precedente que marcó el cristianismo en el mundo entero. Y para mí es una razón más para creer que efectivamente esto no es algo de hombres, no es algo que nos estamos inventando, es algo real. Y asimismo, cuando nosotros en la actualidad nos encontramos ante la oposición, esa oposición se encuentra luchando en contra de Dios, no contra nosotros. Y asimismo, el mundo entero se encuentra luchando en contra de Dios, así como hace 2000 años. Y asimismo nosotros podríamos estar aquí sentados pensando que la obra ya se hizo, pero en realidad necesitamos seguir predicando y expandiendo el Evangelio. Y nuestra responsabilidad es justamente esa. Luego, ¿qué ocurre? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, en el versículo 40, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y nosotros podríamos decir, pero es que esto es justamente lo que nos ocurre en la actualidad. No solamente encontramos oposición, sino que también vamos a recibir esa persecución y muchas veces vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero dice Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en el 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Acaso nosotros también no deberíamos de estar gozosos a causa de las dificultades que muchas veces pasamos como cristianos? Asimismo, nosotros, como lo dice en las bienaventuranzas, Jesucristo, deberíamos de estar gozosos porque nos vituperen, porque nos persigan y nos digan toda clase de mal, mintiendo. Y nos deberíamos de gozar y alegrar porque tenemos un galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora hay una pregunta. Si nosotros no estamos recibiendo persecución, si estamos cómodos, si no encontramos nadie que de alguna forma nos esté contradiciendo cuando estamos compartiendo el Evangelio, ¿será que es porque es lo que deberíamos de estar viviendo? No, no es cierto. Si no estamos viviendo persecución,
si no estamos viviendo esas afrentas, esa persecución que se menciona aquí, es porque tal vez no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. En cuyo caso estaríamos otra vez recordando lo que ocurrió con David, que cuando era la época de guerra él tenía que salir a luchar. Y nosotros estamos en esta época también de guerra y estamos quietos. Tal vez no estamos teniendo esa persecución, no estamos obteniendo esos vituperios, porque vivimos cómodos, ¿cierto? Pero de eso no se trata. Si vemos hacia atrás, si vemos en la iglesia primitiva iba adelante y en la medida que avanzaba, más oposición encontraba. Eso muchas veces lo vimos cuando en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, nosotros tomamos la iniciativa de ir más allá, ¿cierto? Y cuando tomamos esa iniciativa de ir más allá, entonces las demás personas empiezan a ver lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces es cuando empiezan a hablar acerca de nosotros. Y muchas veces eso puede generar envidia, puede generar celos. Pero si nosotros no tomáramos esa decisión, sencillamente estaríamos quietos y no llamaríamos la atención de los demás, ¿cierto? Pero entonces eso indica que tal vez estamos quietos. Y la pregunta que hoy Dios nos hace es, ¿quisiéramos estar quietos para que vayamos con la corriente? Y la corriente dice que cada vez más hay cosas más importantes que en realidad nuestra vida eterna. Y eso no es lo que quisiéramos. Posteriormente, en Hechos 5:42, vemos que después de que salieron de la presencia del concilio y gozosos, ellos cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Nosotros muchas veces podemos recibir un mensaje y de alguna forma tenerlo presente mientras lo escuchamos, pero después nos olvidamos porque hay muchas otras cosas en que pensar, ¿sí? Pero es que Dios nos envió a hacer algo y fue una orden. Él no nos dijo si quieren, no. Y cuando hablamos de obediencia y volvemos al primer pasaje que leíamos acerca de Zafira y Ananías, esa obediencia y ese temor reverente a nuestro Señor, porque es Señor y nosotros no estamos a la misma altura de Él y por tanto debemos obedecer. Y Él nos dijo, y todos sabemos esto que Él nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es donde yo ya enlazo el primer pasaje acerca de Zafira y de Ananías. Deberíamos nosotros tener ese temor reverente hacia Dios. Y deberíamos nosotros no quedarnos quietos, sino que deberíamos de continuar. Y no estoy diciendo que estemos quietos, porque como empecé la prédica, yo estoy sorprendido de lo que está haciendo Dios con nosotros, con la iglesia. Y hemos visto el favor de Dios, hemos visto cómo han llegado otras personas y están empezando a creer y están empezando a asistir a las actividades que estamos haciendo. Y eso es una muestra y tenemos que seguir con eso. Y si nosotros vemos que hay algo a lo que nos está moviendo Dios y es que es real, ustedes pueden notarlo porque así como lo decía Ana Milena, debemos de empezar otra vez a movernos nosotros, a llevar el Evangelio casa por casa. Y ella hablaba, porque ella es la líder del Ministerio del Servicio,
y ella fue evangelista, y ella estuvo en La Guajira, ustedes escuchan todo lo que ella cuenta y es increíble. Y ella decía que se paraba en las mesas de las universidades a predicar y que les tiraban asientos. ¿Quién aquí ha hecho algo así? Bendito Dios que nos ha puesto una persona con tanta experiencia y con tanto amor por su iglesia. Y la invitación ese día era, sigámonos reuniendo los viernes, sigamos buscando a las personas a las que les queremos compartir. Y yo veo allí ese mismo ímpetu que se veía en la iglesia primitiva. Y yo veo expectante lo que Dios está haciendo con su iglesia. Y yo puedo sentir ese fuego en mi interior porque yo veo esa obra que Él está haciendo ahora. No que hizo hace 2000 años, que es lo que estamos estudiando, sino lo que está haciendo ahora. A las 6 personas que vinieron, que no conocían de Jesucristo, y ese día hicimos la oración de fe. A las otras 2 personas que asistieron, que nunca habían asistido a una iglesia cristiana, y estuvieron con nosotros, alabando, orando. Díganme si es que eso no es real, y es lo que Dios está haciendo, no a través de, no por nosotros mismos, sino a través de su Espíritu Santo. Y asimismo Él se seguirá moviendo. Y así como Él en Hechos, la mano de los apóstoles hacía muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número de hombres, así como de mujeres, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando que Jesús es el Mesías, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice la palabra de Dios. Y que como Jasón en su momento, digan de nosotros, de esta iglesia pequeña, allí vienen otra vez estos que trastornan el mundo entero. Que encontremos esa oposición y sepamos que estamos haciendo la obra con un temor reverente hacia ese Dios santo, omnipotente, que tuvo misericordia de nosotros y nos dio esta vida eterna que ya poseemos. Entonces, nosotros en este momento tenemos esa decisión que debemos tomar. Y no quiero que este mensaje se nos quede simplemente en este momento, sino que nosotros interioricemos lo que tenemos que hacer y nos movamos y sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigámonos congregando, sigamos asistiendo y no nos dejemos confundir más por el mundo, por los afanes, por el amor del dinero, que fue lo que condenó a Ananías y a Zafira, y en desobediencia perecieron. Porque es que perecemos. Con el amor al dinero se muere nuestra alma. Tal vez no caemos de un momento a otro con los pies extendidos sobre el templo, porque amamos el dinero, pero sí vamos a perder nuestra alma, porque así lo dice Jesucristo. Que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye el dinero, como a Zafira, eso incluye las preocupaciones, eso incluye los afanes, eso incluye el estrés, eso incluye la pasividad, tantas cosas que muchas veces nos alejan de cumplir con ese mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No queremos estar en desobediencia y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone por eso. Pero en todo esto también vemos la misericordia de Dios, porque no podemos tomar a Dios y escribirlo por uno solo de sus atributos y decir que Él es un Dios justo y que en el caso de David y de Zafira y las consecuencias del pecado, entonces ocurrió esto, que Él también es misericordioso. Y es todo ese conjunto lo que medio describe a Dios, porque Él es indescriptible. Y es entonces cuando podemos ver que Él tiene misericordia de nosotros. Y el hecho de que estemos sentados aquí escuchando este mensaje es una clara señal
de que Él tiene misericordia de nosotros y gloria a Dios que nos está hablando claramente sobre lo que tenemos que hacer, que nos está diciendo y nos da la oportunidad de escuchar. Y porque pudiéramos estar haciendo otras cosas en este día, pero hoy Dios ha dicho, ustedes necesitan escuchar este mensaje. Y así como empezó el relato con Ananías y Zafira, y tal vez así empezó el relato con lo que ocurrió con David, hoy Dios también nos está preparando para que continuemos con esta obra. Y yo sé que Dios se va a seguir moviendo entre nosotros como lo está haciendo. Y seguirá habiendo más pan del que podamos nosotros comer. Gloria a Dios, porque podemos repartirlo, porque podemos pensar. Entonces, las personas que estamos aquí no son suficientes para el pan que tenemos en la mesa. ¿Será que de pronto necesitamos traer más personas? Hagámoslo. Y pidámosle a Dios que en nuestra debilidad Él muestre su fortaleza, que a pesar de que nosotros nunca hemos sido o nos hemos considerado como Anita, que tenía la valentía y el poder de pararse en una mesa para predicar el evangelio en una universidad, pues pidámosle a Dios que nos utilice, porque ella, como nos decía, no es solamente una estrategia de ir casa por casa y golpear a las puertas y compartir el evangelio que funcionan, sino que hay otras formas que también pueden llevar a que prediquemos el evangelio. Y ella hablaba de la estrategia de predicar casa por casa, y así se llama la prédica de hoy, y así es el versículo con que termina el capítulo 5 de Hechos. Casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Nosotros también, casa por casa, seguiremos predicando y enseñando este mensaje, que Jesús es el Mesías. Y allí donde todos estamos nosotros en este momento, podemos cerrar un momento nuestros ojos, allí donde están. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos, habiendo escuchado este mensaje con claridad, no habiéndome escuchado a mí, sino que tomando ustedes la Biblia y sintiendo que es algo real, que fue escrita, que es innegable, que es inerrante, la palabra de Dios es la que habla acerca de esto, que en Hechos 5 se dio este mensaje, que tenemos que tener esa reverencia a Dios y que Él estará con nosotros, apoyándonos, ayudándonos en esas persecuciones, en esa dificultad cuando estemos compartiendo de casa en casa el Evangelio. Y pidámosle a Dios que nos perdone, pidámosle a Dios que nos ayude en nuestra dificultad, porque somos débiles. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, dice la palabra de Dios, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Le dice a cada uno de ustedes, a Tatiana, a don César, a Isaac, a Marisol, a doña Esperanza, a don Gilberto, a todos los que estamos aquí. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, Señor, aquí en la intimidad, heme aquí, envíame a mí. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. En temor reverente venimos ante ti, Padre, pidiéndote que nos limpies de todo este pecado, Señor, que aligeres nuestra carga, Señor, que muchas veces llevamos nosotros mismos. Perdónanos, Padre, si hay en esto egoísmo, orgullo, Señor, porque creemos que solamente nosotros podemos llevar estas cargas, Padre. Te las entregamos a ti, quien cuida de nosotros como a los lirios del campo, como a los pájaros, Señor.
que les das todos los días su alimento, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos puesto en el altar que te corresponde nuestras preocupaciones. Hemos puesto en lugar tuyo, hemos puesto otras cosas que nos confunden, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros en este momento, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, porque reconocemos que somos débiles, Padre Santo. No queremos pecar contra el cielo ni contra ti, Señor. Queremos, antes al contrario, que cuando tú regreses estemos haciendo tu obra, Señor. Te pedimos que este mensaje, Señor, quede grabado en nuestros corazones, que podamos incluso retornar a Él, escudriñarlo, Señor, si es que en realidad esto que se nos ha enseñado hoy no es verdad. Pero yo sé, Señor, yo confío en que tú, por medio de tu Espíritu Santo, le revelarás a cada una de las personas que está aquí lo que debe hacer, Señor. Te pedimos que tú reavives, Señor, nuestra vida y que enciendas esa llama en nuestros corazones, Padre Santo, para amarte a ti y ponerte por encima de todas las cosas, porque entonces todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Queremos ser hallados, encontrados, haciendo lo que tú nos has enviado, Señor. Por eso te pedimos que tú, Señor, en este momento, quites de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda confusión del enemigo, de nuestra carne, de Satanás, del mundo, y que nos ayudes, Padre Santo, a retomar con verdad, Señor, tus caminos, Padre. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, de nuestros corazones, y que nos ayudes, Padre Santo, en verdad a seguirte a ti, a retomar ese principio, Señor, de cuando tú nos rescataste, a retomar esa labor que tú nos has encomendado, Señor. No queremos ser encontrados siendo irresponsables, no queremos ser encontrados desobedientes, Señor, sino antes al contrario, con temor reverente, haciendo tu voluntad en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque confiamos en que hemos sido perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que hemos sido revestidos, Señor, y que todo nuestro pecado fue perdonado. Y por lo tanto, Señor, podemos alabarte y engrandecer tu nombre, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros, porque cada día, Señor, tú renuevas tu misericordia con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.